Bueno, acá dice lo siguiente. Dice que hay que determinar la aceleración que desarrolla este carrito de masa de 4 kilogramos. Primero tenemos que calcular la fuerza resultante. Comenzamos en primera instancia con esta fuerza de acá, que tiene una inclinación de 0 grados. Esta sería esta fuerza, 600 newton. Continuamos con esta fuerza de acá, que tiene un ángulo de 40 grados. Esa fuerza de 400 newton tiene los 40 grados de inclinación. Y continuamos con la otra fuerza, que sería esta de acá, porque debemos calcular en sí la fuerza resultante de estas tres fuerzas, es decir, de esa y de esa. Para ello, vamos a construir una tablita. Entonces, aquí tendría yo la magnitud, la dirección, componente en X y componente en Y. Bueno, el primero sería de 600. Sería 600 la magnitud, la dirección es de 0 grados. En cambio, el segundo es 400 y el ángulo es de 40. Y el último, que sería ese, es de 500 y el ángulo es desde aquí hacia acá, que es de 180 grados. Entonces, acá sería 600 coseno de 0. Acá serían 400 coseno de 40. Y acá serían 500 coseno de 180. Si en X es por coseno, quiere decir que en Y es por seno. Entonces repito lo mismo, pero con seno. Entonces, si quiero calcular la componente de la fuerza resultante en el eje X, sería así. En X van a ser todas esas. Entonces serían 600 coseno de 0 más. Ahora voy con la segunda, con esa. Esa sería 400 coseno de 40 más. Ahora voy con la tercera. Sería 500 coseno de 180. Ya, después calculo esto, ¿ya? Voy con la Y. Y en la Y es lo mismo. Es lo mismo, pero en vez de cos, es decir, en vez de cos, es sen. Entonces copio lo mismo. 600 seno de 0 más 400 seno de 40 más 500 seno de 180. Ya, ingresando esto en una calculadora, obtendríamos las siguientes soluciones. Como se puede apreciar, las soluciones serían estas que están acá. Ya, pero esto no es la solución del problema. Acá lo único que he encontrado yo, cuáles son las componentes de la fuerza resultante. Bueno, hay una componente que realmente no me interesa, que es la del eje Y. Por lo tanto, a mí solamente me interesa la del eje X, porque esa componente es la que mueve el carrito hacia acá. La otra lo va a tratar de levantar. Como no hay roce, no me interesa cuál lo levanta, solamente me interesa cuál lo arrastra. Y la que lo arrastra sería esa. Entonces, según la segunda ley de Newton, dice que la suma de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo solamente esa fuerza en el eje X, porque sería la componente de la fuerza resultante. Entonces sería 400
6.42. Y eso es igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? Acá está, 4. Entonces acá sería 4. Por la aceleración, que es la incógnita. Entonces ese 4 va a pasar dividiendo al 406.12. Y eso es la aceleración. Entonces la aceleración nos daría el siguiente resultado. Nos daría 101.53 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, porque es una gran fuerza y la masa es muy pequeña.